Muy bien, bienvenidos a esta clase primera del curso de escatología. Mi nombre es el profesor Freddy Herrera y gracias por acceder a ver este video, ya que hoy día estoy en una situación muy particular, ya que no he vuelto a casa, ya debería estar en Calbuco, pero ustedes saben que las líneas aéreas funcionan de manera unilateral en estas situaciones. Me atrasaron el vuelo, así que es la razón de por qué estoy haciendo esto de manera grabada, porque a la hora que debiera hacer la clase, eh, yo voy a estar volando a casa. Agradezco de todas maneras la posibilidad de poder hacer la clase en esta habitación y vamos a ver que Dios nos va a dar de todas maneras un tiempo precioso de aprender su palabra, específicamente esta doctrina. Lo primero vamos a orar, les invito a orar, aunque está grabado, pero voy a orar por ustedes para que el Señor nos ayude a tener un tiempo provechoso y también tome un momento para orar conmigo. Señor, te ruego, danos un semestre lleno de desafíos para aprender, para glorificarte, Señor mío, y que esta doctrina sea útil para cada uno. Ayúdanos en esta clase, que a pesar de que está grabada, pueda significar también un aprendizaje real para los hermanos que están viendo el video. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Vamos a comenzar con la introducción. Ustedes van a tener ahí una pequeña tarea de poder presentarse. Les voy a dejar todo esto en el WhatsApp. Así que nos vamos a saltar esta parte de la presentación de cada uno. Yo quiero conocerles, quiero que se conozcan también entre ustedes porque van a haber varias jornadas de conversación entre ustedes, de un sano debate, de exponer ideas, de poder argumentar. Así es que es necesario que este debate, esta participación se dé en el amor del Señor y el primer paso que necesitamos para eso es que se puedan conocer. Así que les voy a pedir ahí en el WhatsApp que pueda cada uno grabar algo para presentarse. Y ya que esta es una clase grabada, nos vamos a saltar ese tiempo de presentación, así que va a ser más corta que las otras clases. Vuelvo a insistir porque no va a tener el tiempo de presentación de cada uno. Vamos a tener todo eso mediante el WhatsApp, que va a ser nuestro entorno de conversación, no solamente en el cual yo les voy a hacer las comunicaciones formales del curso, sino que también va a ser el ambiente en el cual vamos a participar en foros de opinión, de discusión y esto con el fin de no poner una página externa donde vaciar su información, sus datos, etcétera. Así que todo eso va a ser a través del WhatsApp. Ahí mismo en el WhatsApp van a ser las presentaciones de cada uno. Entonces, esta es la clase número uno, la introducción, y precisamente vamos a ver el tema del milenio. ¿Y por qué este tema? Porque es el que nos va a dar la primera gran bifurcación que vamos a tener en el curso de escatología, donde vamos a identificar dos escuelas de interpretación, dos maneras de interpretar muy distantes una de la otra. La escuela que vamos a enseñar en este curso es dispensacionalista y vamos a analizar también la otra escuela que es la escuela de pactos o pactual, teología de pacto. eh, y precisamente en esta parte, en este ítem de la escatología que es el milenio, se hace la división. Todo esto lo vamos a entender en esta clase. Vamos a entender el milenio de forma general y vamos a entender cómo las distintas escuelas de interpretación, estas dos que he mencionado, bifurcan y son totalmente eh, contrarias, ¿ya? Y esto, por si acaso, eh, hay variedad dentro de nuestro compañerismo cristiano, de los evangélicos o de los bautistas, también hay, de los dos lados, hay expositores bien conocidos que son del lado pactual y otros bien conocidos que son del lado dispensacional. Así que vamos a partir con la clase. Ahí están mis datos y lo primero que vamos a ver es, como dice ahí, qué es la escatología. Y básicamente, mis hermanos, tiene que ver con los últimos acontecimientos, los últimos
eventos. La palabra escatos en el griego significa último, último. Así como protos significa primero, escatos significa último. Y logía tiene que ver con el estudio de, o sea, el estudio de los últimos eventos o las últimas cosas. Como el Señor dijo, y como lo dice la Biblia, estamos en los últimos días, en los postreros días. Desde que el Señor asciende al cielo, ya se ha inaugurado esta era de los últimos días. Por lo tanto, estamos frente, como dice el libro de Apocalipsis, a las puertas de que comienzan a ocurrir estos eventos, como dice la palabra, que van a suceder pronto. Realmente estamos en un tiempo indefinido en cuanto a cuánto tiempo es, a la cantidad de tiempo, según lo que dice la Biblia, porque desde que se escribió el Apocalipsis es que esperamos que Cristo aparezca en las nubes. Y ese es el punto entonces de estudiar la escatología. Dice ahí propósitos de la escatología, tiene que ver con saber para qué, para qué estudiamos. Y aquí quiero hacer una salvedad importantísima. Nosotros estudiamos escatología porque es necesario, porque primero que nada está en la Biblia y todo lo que está en la Biblia hay que estudiarlo. Pero aún así, hoy en día se le ha dado una connotación tan diferente a lo que fue el inicio. Y esto obedece a razones muy puntuales, primero que nada, porque estamos en una época en la iglesia, en el correr de los tiempos, en que nadie nos molesta por ser cristianos, no tenemos la persecución, no tenemos los problemas que tenían los primeros cristianos, ¿verdad? En ese tiempo muchos pagaron con su vida la fe. Fue el precio de seguir a Cristo. Hoy en día el precio es muy bajo en cuanto a la persecución. En cuanto a la santificación, siempre ha sido un alto precio seguir al Señor Jesucristo, ¿verdad? Crucificar la carne. Sin embargo, no es lo mismo en cuanto a nuestra vida, a nuestra profesión de fe. No hay prohibición ni siquiera de predicar el Evangelio abiertamente en las calles o en las casas o en los mismos colegios. Si bien tenemos nosotros estados que se consideran laicos, no religiosos, la iglesia y el Estado se separaron hace unos 200 años, más o menos, pero eh, no es que haya una oposición de facto al ejercicio de nuestra fe. Eso ha hecho, eso ha permitido que el creyente no tenga el anhelo del retorno de Cristo, a diferencia del tiempo de la iglesia primitiva, donde estaban sufriendo tanto, que Pablo dice en Romanos 8 y 18, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Eso es porque el contexto ahí lo dice, o sea, estamos sufriendo. El mismo capítulo 8 de Romanos dice, siendo muertos, muertos, ¿verdad? Citando un salmo, que somos llevados como ovejas al matadero. En el mismo, eh, la carta a los Corintios, la segunda carta de Corintios, capítulo 12, Pablo dice todo lo que ha sufrido por causa del Evangelio. Y entonces los creyentes en ese tiempo padecían esa persecución. La misma carta de los tesalonicenses también les anima a permanecer firmes en el tiempo de la tribulación y es totalmente diferente al tiempo de hoy. Entonces el tiempo de los cristianos primeros les hacía anhelar el regreso de Cristo por la situación puntual también en la que estaban viviendo, que es diferente a la nuestra. Por lo tanto, la escatología de las cartas de Pablo tiene esa función de animar, de que los creyentes pongan los ojos en el cielo, que literalmente se va a abrir en cualquier momento. Santiago decía que estamos esperando el regreso de Cristo. Y eso les hacía bastante sentido, insisto, por el contexto en el cual estaban viviendo los primeros cristianos. Pero nosotros, como tenemos un mundo que no nos persigue como los perseguía a ellos, en general, por si acaso, porque hay contextos puntuales en la geografía de nuestro planeta que sí se está desarrollando la persecución, por ejemplo, Corea del Norte, en los países, en otros países comunistas también, o los países musulmanes donde no es permitido el ejercicio de nuestra fe.
Pero en general el mundo occidental no está viviendo esa persecución y por lo tanto los cristianos no tenemos esa necesidad, lamentablemente, y no nos es impuesta esa necesidad de mirar al cielo esperando el regreso de Cristo. Por lo tanto, hoy en día la escatología tiene un propósito más académico que práctico, lamentablemente. La escatología tiene un propósito más académico que práctico y los expositores de escatología, ya sea que predican, que dan conferencias o que escriben libros, se manejan en ese entorno académico, y eso ha permitido que se desarrolle mucho el estudio de la palabra en el entorno académico y se haga exclusivo de los pastores o de los que se están preparando para ser pastores, pero no así del creyente de a pie que va a la iglesia 2 veces a la semana. Eso también ha derivado en que no se expongan los púlpitos de las iglesias la escatología por todo esto que ya he mencionado, y eso también lamentablemente ha derivado en que los pastores nos hemos despreocupado de la exposición escatológica porque ha tomado esta connotación académica, e incluso entre nosotros los mismos pastores hasta se mira mal el que se interesa en estas ramas porque se está poniendo de nuevo dentro de la casilla académica y no eclesial. Por lo tanto, todo eso eh, nos ha llevado a que la gente no entiende de escatología, lo ve demasiado difícil, ya que la exposición escatológica es para el entorno académico, la gente ya lo ve difícil solamente leyéndolo en la Biblia, y mayormente cuando se expone de esa manera con términos totalmente teológicos para los académicos que están estudiando, se aleja más todavía del creyente de banca, y entonces pierde el propósito principal. Estas dos causas que he mencionado hacen que la gente no entienda, que los pastores tampoco eh, ingresen a este mover bíblico necesario que es poner la escatología en los púlpitos. Y se dan instancias como estas donde la gente dice, bueno, por fin voy a aprender o voy a inscribirme en este curso, ya que siempre he tenido eso en pendiente, y cada vez que cuando leen el Apocalipsis no entienden nada y simplemente lo leen, pasan para que hablar de los profetas del Antiguo Testamento, que son escatológicos, y la gente dice, no entiendo, no entiendo y no entiendo. Pero hermanos míos, el propósito de la escatología tiene que ver con mirar los cielos para esperar a Cristo. El propósito de la escatología tiene que ser moldear nuestra vida y darnos una perspectiva final, una perspectiva eterna, a largo plazo. Por si acaso, cuando digo eterna me refiero a largo plazo. Y también me acuerdo de que nosotros como seres humanos tenemos la tendencia de mirar a corto plazo, como latinos mucho más, y como chilenos peor todavía, que siempre se ha analizado la sociedad chilena, que es muy cortoplacista. Algunos dicen que hasta por los terremotos, porque sabemos que es probable que la geografía donde vivimos cambie, tengamos que vivir en otro lugar en 10 años más porque se cayó todo, no sabemos en realidad a ciencia cierta qué nos deparará la naturaleza. Entonces, como chilenos, como latinos, como seres humanos, estamos acostumbrados a mirar el corto plazo. Y así, según los expertos, la sociedad se endeuda. Según los pastores, los cristianos no sabemos proyectarnos ni siquiera en 20 años, y vivimos el hoy como que fuera lo último, ¿verdad? Y cuando llega mañana, dice la Biblia, eh, así vendrá tu pobreza como caminante, el Proverbios dice ahí capítulo 6. Entonces, el punto, hermanos, es que tenemos una visión cortoplacista para todo. Sin embargo, la Biblia no solamente nos anima a mirar hacia el futuro inmediato, como dice la Biblia que hay que hacer, eso es la prudencia, ¿verdad? Saber que las decisiones que tomamos hoy afectan al día de mañana, como por ejemplo el prepararse para una eventual crisis en el futuro, o el prepararse para la vejez, que eso es bíblico, la previsión es bíblica. Lo dice los proverbios. También está la mujer virtuosa que dice que se ríe de lo porvenir, porque
con la sabiduría del Señor, ha hecho lo necesario para enfrentar los tiempos difíciles en el futuro. Bueno, no solamente el futuro inmediato, sino que el creyente mira mucho más adelante, el futuro en el cielo, dado que nuestras obras, dice la Biblia, serán pasadas por fuego. Bueno, vamos a estudiar todo eso más en detalle, pero el punto es, mis hermanos, viene una vida mejor para nosotros y no es en este mundo que estamos viendo ahora con nuestros ojos. Por lo tanto, el propósito de estudiar escatología es justamente tener esa mirada. No lo puedo explicar todo en una clase, pero sí yo te aseguro algo, hermano, hermana. Vamos a terminar en este curso impregnados de esta visión o punto de vista a largo plazo, a plazo eterno. Y va a cambiar totalmente tu perspectiva y esto va a afectar las decisiones que tomas financieras, decisiones de a lo mejor dónde vas a vivir, qué van a estudiar tus hijos, qué vas a estudiar, si quieres seguir estudiando. Todo va a ser moldeado por la perspectiva escatológica que el Señor quiere que nosotros tengamos. No dice caso Pablo en Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. En la pauta que tenemos para esta clase, tenemos la presentación de los alumnos, que como les dije, la van a hacer ustedes cada uno en un video. Ahí les pido que simplemente se refieran a quiénes son, cuántos años tienen, si tienen familia, a qué se dedican y en qué iglesia ustedes sirven al Señor. Así que básicamente es compartir eso. Vamos a presentar los contenidos. Les voy a hacer mirar la pantalla. Vamos a compartir otro documento que es el de resumen de contenidos de este curso. Bueno, aquí está contenidos del curso de escatología, doctrina de los eventos finales, los propósitos de este curso, ya lo he dicho, comprender la escatología bíblica desde un enfoque, ojo, gramatical, histórico. Es necesario aclarar eso, porque existen tantas diferencias de interpretación que derivan en posiciones distintas escatológicas, pero para que lo memoricen, ahí voy a ir explicando a medida vaya pasando este curso. Nuestro enfoque es gramatical e histórico. ¿Qué significa eso? Que vamos a interpretar como la Biblia presenta en su sentido llano. Por eso dice gramatical. Si esto es poesía, vamos a entender que es poesía. Si esto es historia, vamos a entender que es historia. Si la Biblia en un versículo me habla en un lenguaje simbólico, vamos a entender que es simbólico. Una sola interpretación de acuerdo a lo que la gramática indique. Y por supuesto que histórico, que obedece a un contexto en donde esto fue entregado. Si fue entregado en el Antiguo Testamento, si le hablaba al pueblo de Israel, si le habla a la iglesia, etcétera. La interpretación que vamos a utilizar es la gramático histórica. Es la misma que cada uno interpreta, perdón, usa para interpretar todo tipo de textos, ¿verdad? Si yo les escribo hasta por el WhatsApp, van a aplicar un sistema de interpretación, no se dan cuenta que lo hacen porque es tan normal, es tan natural en nosotros hacerlo, pero es la misma interpretación. No vamos a utilizar una simbología exagerada o una espiritualización del texto, como por ejemplo que ahí dice eh, cosas que no tiene que decir el texto. Lo vamos a ir a ver cuando estudiemos los mismos pasajes bíblicos y ustedes se van a dar cuenta de lo que estoy hablando, pero ahora a priori, comenzando el curso, debo hacer esa aclaración, que los propósitos del curso es comprender la escatología bíblica, pero desde un enfoque histórico-gramático. Bueno, y dice ahí dentro de un marco teológico dispensacional, pero vamos a tener un análisis amplio de las diferentes posturas en cada caso, ¿ya? Nuestro enfoque va a ser dispensacional. De todas maneras, vamos a considerar por qué no creemos, por ejemplo, en el otro enfoque paralelo que es el pactual. Número dos, objetivos. Primero, que el alumno pueda aplicar una perspectiva teológica genuina que transforme su vida.
moldeando su caminar en el mundo con la certeza de la esperanza eterna, lo que estábamos conversando recién, para que cada decisión sea impactada por esta verdad. Segundo, que sea capaz de analizar las más conocidas interpretaciones o posturas. ¿Ya? Por ejemplo, ¿por qué creemos en el milenio y por qué no creemos en el reino presente o milenio inaugurado? ¿O por qué entendemos como correcto que Cristo venga antes de la tribulación y por qué no creemos que venga al medio de la tribulación o al final? ¿O por qué entendemos que el Apocalipsis no ha ocurrido y estamos esperándolo y no es que ya ocurrió, etcétera? Número tres, que puedan defender su propia posición respecto a la escatología. Hay una aclaración importante, voy a leer. Este no es un curso académico tradicional, así que el nivel de exigencia no va a ser ese, tan alto. Las tareas no requieren un formato específico. Yo les voy a pedir que escriban, pero no vamos a poner énfasis en el formato académico, como por ejemplo citar, etcétera. Así que en ese sentido, tampoco se va a evaluar la ortografía. Sin embargo, yo aliento a que los estudiantes se esfuercen para poder aprender correctamente los contenidos. Va a haber bastante que leer, por si acaso. Habilidades blandas se refiere a lo que significa escribir, explicar, más que simplemente entender los contenidos. Habilidades duras, por ejemplo, es entender la escatología. Habilidades blandas es saber explicarlo, saber redactar, por ejemplo, más de alguno va a querer enseñar esto a otros y sería importante que pudieran redactar un escrito para que alguien aprenda o diseñar un curso para que alguien más aprenda. Esas son habilidades blandas. Es bueno, si bien no se va a exigir todo eso, pero es bueno que cada uno fortalezca estas habilidades. Segundo, sí, no vamos a hablar en términos académicos, como por ejemplo ensayos, monografías, tesis, rúbricas, todo lo que está ahí. Vamos a usar sus sinónimos para que alguien, si le llama la atención, ¿por qué no se dicen estos términos que son tan comunes en un ambiente universitario? No los vamos a usar, simplemente nos vamos a referir a tarea, escrito, composición, porque así nos vamos a entender más fácil y no queremos elevar tanto el nivel para que esto no sea una barrera, ya todos puedan estudiar. Pero cuando uno está en la universidad o en algún seminario, esos son los términos que se utilizan, no los vamos a utilizar acá. Número cuatro, asistencia a clases. Ya vamos a requerir asistencia a clases. No se va a evaluar, pero sí es necesario para cumplir los objetivos del curso. No hay una nota por asistencia, por si acaso. No hay notas por asistencia. Alguien podría aprobar sin asistir a ninguna clase, pero la idea es que podamos tener la mayor cantidad de herramientas y así que se cumpla el objetivo de aprender. Segundo, va a ser indispensable la participación. Ojo con eso. Esta es una clase grabada, no tiene participación de ustedes, pero las clases normales yo voy a requerir participación. Quiero que todos hablen, que todos opinen, todos pregunten, todos participen. También, no solo en las clases, sino que en los debates internos que vamos a tener en WhatsApp, los foros. Yo les voy a preguntar, por ejemplo, qué opinan acerca de este tema, o bien les voy a decir, hablen acerca del rapto, o por qué nosotros creemos que el rapto es antes de la tribulación, y ustedes van a tener que exponer y también obligadamente comentar las opiniones de sus compañeros con un lenguaje, por supuesto, respetuoso en el amor del Señor. Todo esto va a ser a través de WhatsApp. Yo les voy a enviar este mismo documento, lo van a tener ahí en el WhatsApp para que ustedes lo lean. Ahora simplemente estoy dando el resumen. El- lo siguiente, se requiere cumplimiento puntual en las tareas. Ojo con eso, ¿ya? Eh, la idea es que todos puedan entregar los trabajos puntualmente porque si no, solamente van a alcanzar la nota 6. La escala de evaluación va a ser de 1 a 7. Va a haber también un examen final y esta es más o menos el esquema de evaluación. Muy bien. Lo siguiente es el material que vamos a utilizar. Vamos, por supuesto, a sacar de la Biblia todos los contenidos, pero vamos a tener material de apoyo, lecturas que yo les voy a enviar. Por ejemplo, hoy día les voy a enviar algunas páginas para que lean. Son todos PDFs, así que lo van a leer en casa y van a aprender bastante con eso. Y también les voy a dejar las diapositivas, como por ejemplo las que están viendo en este curso, en esta clase. Siguiente, los contenidos.
se distribuirán así. Las clases se van a llevar a cabo los días viernes, de 20:30 a 22 horas, por Zoom. Número 2, el curso serán 12 clases entre el 11 de abril, el día presente, y el 27 de junio, más un examen final el 4 de julio. Y estas son las clases que vamos a tener. Van a tener todo este material ahí en el WhatsApp, pero ahí les van a llegar, perdón, ahí van a entender más o menos cómo se va a distribuir este curso. Aquí dice clase grabada porque en algunas oportunidades como hoy no me va a permitir la agenda tener la clase en vivo. Así que le agradezco en todo caso al Señor la oportunidad de enseñar este curso. Sin embargo, no siempre voy a estar disponible según nuestro calendario. Hay veces que me voy a encontrar fuera haciendo otras actividades. Y si pongo que va a ser una clase grabada es porque hice todo lo posible para que ese día pudiera ser, pero no va a poder ser, ya que vamos, por ejemplo, ahí hay una conferencia también en la cual no me va a permitir estar en dos tiempos, perdón, en dos lugares al mismo tiempo. Así que es la razón de por qué vamos a tener clase grabada en algunas ocasiones. Muy bien, terminando entonces esto de los contenidos, las dudas por favor me las preguntan, espero que me puedan, como les dije ahí están mis datos, eh, pueden llamarme por teléfono, llamarme por WhatsApp, escribirme al WhatsApp, escribirme por mail. El objetivo es poder atender sus consultas y así tener una comunicación fluida. Si tienen dudas de esta presentación de contenidos también, eso va a estar ahí en el WhatsApp, pero me consultan nomás y vamos a hacer la aclaración. Si es una duda general, yo voy a responder a todos a través de un video en el WhatsApp. Y si no, lo conversamos personalmente. Vamos a seguir entonces con las diapositivas. Entonces, hemos hablado de todos los puntos, falta el último, así que les invito a esta siguiente lámina. Aquí está. Secciones de la Biblia a considerar. Este cuadrito va a ser importante que ustedes lo puedan entender porque es fundamental manejarse en la escritura, ya que este no es un curso de Apocalipsis, ¿ya? Este no es un curso de Apocalipsis, este tampoco es un curso de profetas menores, como por ejemplo Zacarías o de Daniel. No obstante, la escatología utiliza las fuentes bíblicas porque les voy a dar una noticia, yo sé que ustedes lo saben, pero la Biblia es escatológica. La Biblia desde el inicio, desde el mismo principio, nos hace mirar al final. De hecho, la primera sección que podemos considerar de contenido escatológico importante es Génesis, el libro de Génesis. Por lo tanto, esta tabla que tengo acá no es exhaustiva. Se consideran las partes de la Biblia que en lo general apuntan a escatología. Pero si tuviéramos que considerar secciones escatológicas de la Biblia, o sea, es toda la Biblia. En toda la Biblia encontramos escatología, en toda la Biblia. Porque siempre y en cada oportunidad, en cada generación, cada comunicación que hizo Dios al ser humano, le hizo mirar al futuro. Siempre, siempre. Entonces, consideren esta tabla no de manera exhaustiva, sino que de manera resumen. Pero lo primero que encontramos en la Biblia para tener en mente su aporte escatológico es Génesis, porque ahí hay pactos, por ejemplo, el pacto de Dios con Abraham. Obviamente está el pacto de Noé también, pero es precisamente el pacto de Dios con Abraham que nos beneficia a nosotros, que apunta a Israel, que indica promesas acerca de la tierra prometida, la tierra en la cual Israel va a vivir. Habla de el dominio también de manera indirecta que va a tener Israel en el mundo, habla de la salvación que viene a través de Israel, como dijo el Señor Jesucristo a la mujer samaritana, la salvación viene de los judíos.
Entonces, mis hermanos, los primeros libros como Génesis, por ejemplo, son libros de contenido especialmente escatológico, lo mismo que el libro de Deuteronomio. También tenemos dos paralelos ahí, Segunda de Samuel y Primera de Crónicas, donde tenemos el pacto de Dios con David. Por eso dice ahí pactos importantes de cumplimiento escatológico. Ese es el contenido escatológico que tienen estas secciones de la Biblia. Podemos mencionar también más adelante el libro de los Salmos. Ahí puse cuatro ejemplos, el 2, el 21, el 46, el 67, pero es que hay tantos salmos que hablan del reino milenial de Cristo, otros salmos que hablan de la segunda venida, como es el 2, el 21, etcétera, etcétera. Hermanos míos, yo les digo una cosa, les va a cambiar la perspectiva, pero no solamente en los puntos normales de la vida, en una vida cotidiana, sino que también les va a cambiar la perspectiva bíblica. Así que encontramos en los salmos mucho material escatológico. Siguiente, por supuesto, los profetas. Los profetas mayores y menores hablan de la restauración de Israel. ¿Ya? Y me voy a detener un momento acá, porque estos tres primeros apartados que yo les estoy mencionando de secciones bíblicas, de contenido escatológico, es donde más encontramos diferencias en el punto que vamos a ver hoy día. Les quiero recordar el título de esta clase. El título de esta clase es El milenio y las escuelas de interpretación. En estas escuelas vamos a encontrar dos diferentes, que es la escuela dispensacional, la que estamos tratando nosotros, y la escuela pactual. Y las diferencias tienen que ver precisamente con estas secciones de la Biblia que yo les estoy mencionando. Por ejemplo, los pactos importantes de cumplimiento escatológico, aquí en la primera. Eh, Miren la nota que tengo acá con este asterisco rojo. La escuela de interpretación pactual, no la nuestra, adopta una perspectiva distinta en la interpretación de estas secciones bíblicas. Para la escuela pactual, todo lo que tiene que ver con los pactos, específicamente del pueblo de Israel, eh, lo considera como ya consumado, ya cumplido y que no hay nada pendiente de cumplir para con el pueblo de Israel. Por eso cuando nosotros vemos Génesis, Deuteronomio, que son pactos para el pueblo de Israel, que en nuestra visión dispensacional tiene todavía cosas pendientes, como por ejemplo la habitación en la tierra prometida, que si bien Israel se encuentra en Canaán como un estado independiente, pero no está ejerciendo la soberanía que el Señor le prometió. La escuela pactual considera que Israel ya no va a tener oportunidad de ser parte de estos pactos y que las promesas ya se cumplieron, por lo tanto no hay nada pendiente todavía con Israel. Nosotros consideramos que la Biblia habla de un cumplimiento final escatológico, o sea, último, que no ha tenido lugar. Por lo tanto, vamos a ver algún día a Israel habitando, así como dicen los libros de Génesis, de Deuteronomio, y a Cristo reinando en Israel, así como dice el libro de Segunda de Samuel y Primera de Crónicas. Así que esos pactos importantes de cumplimiento escatológico están todavía esperando su concreción. Lo mismo que los salmos, por si acaso, yo sé que muchos no van a entender el 100% de lo que estoy diciendo, pero les digo que el curso justamente es para eso. Los salmos, que nuestro punto de vista dispensacional los ven como futuro, sobre todo los que hablan del reino de Cristo, para los pactuales, ellos lo ven como presente. Y vamos a ir viéndolo eso en el transcurso de esta misma clase. Lo mismo los profetas mayores y menores que hablan de la restauración de Israel, ellos ven
todo ese cumplimiento que nosotros vemos futuro, porque Israel no está restaurado, Israel está endurecido, crucificaron al Señor, ellos lo ven como que esa restauración de Israel se cumple de una manera espiritual y no literal en la iglesia. O sea que todo lo que dicen los profetas acerca de Israel, que se va a restaurar, que van a creer en Dios, que van a ser salvos, que van a ser pueblo de Dios, que van a obedecer por fin al Señor, que se va a establecer el reino sobre Israel, todo eso que para nosotros es literal, ellos lo consideran de manera espiritual y en vez de Israel ponen ahí a la iglesia y dicen ellos, se dan cuenta que es lo que estamos viendo el día de hoy, donde Jerusalén ha sido alzada y todos están viniendo de toda la tierra a Cristo en Jerusalén que está reinando. Nosotros decimos, pero ¿cómo es eso? Si ahí claramente, por ejemplo, el libro de Isaías capítulo 2, donde dice que Jerusalén será establecida como cabeza de los montes. Será un reino que estará sobre los otros reinos. Nosotros decimos, pero si Jerusalén está ocupada, está dividida, tres religiones ahí están disputándose los lugares sagrados, no hay soberanía de Israel en el 100% y pueden tener mucha tierra, pero el punto estratégico del cual se menciona en la escritura que tiene que tener dominio Israel, no tienen dominio, que es el lugar del templo. Ahí está, todo eso está ocupado por los musulmanes. Entonces, ¿dónde está esa Jerusalén alzada sobre el resto de los montes? Ese monte de Sión, que está en este momento ocupado por ese lugar musulmán. ¿Dónde está el reino de Cristo, el rey de Israel? Eh, de manera que todos los demás reinos están bajo ese reino de Cristo. ¿Y dónde está la gente acudiendo a Jerusalén? Bueno, para nosotros eso no está ocurriendo y va a ocurrir al final, pero para los pactuales eso está ocurriendo en el presente, pero con una interpretación totalmente espiritualizada. Ellos dicen, Israel, Israel es el pueblo de Dios, o sea, la iglesia. Pero no, porque ahí dice Israel. Sí, pero es que en realidad la interpretación correcta, dicen ellos, es que el pueblo de Israel que va a ser restaurado, en realidad somos nosotros. Dicen, el Israel de Dios. Bueno, pero a ver, ya, ¿y Jerusalén? Bueno, Jerusalén es el templo donde nos reunimos cada domingo. Porque si se fijan, todas las naciones están acudiendo de alguna manera al templo a escuchar la palabra de Dios. Y se han convertido y se irán convirtiendo gentes de todas las naciones. Por lo tanto, todo lo que dicen los profetas de que el pueblo de Israel será luz a las naciones, se está cumpliendo, pero de manera espiritual en la iglesia. Entonces ya tenemos ya dos elementos que están espiritualizando. Número uno, que las personas israelitas ya no son israelitas, sino que ahora son israelitas espirituales, supuestamente nosotros. Segundo, el lugar físico ya no es Jerusalén, ahora es la Jerusalén, la Sión espiritual, que es la iglesia o el templo donde nos reunimos. Y tercero, el tercer elemento, bueno, ¿dónde está Cristo reinando? Bueno, dicen ellos, Cristo sí está reinando, pero desde los cielos. ¿Se dan cuenta las diferencias? Esas son las diferencias que cambian totalmente el panorama en una u otra interpretación. Vamos a ir conversando de esto en la medida que vaya avanzando este curso. Obviamente, en una primera instancia, en esta primera clase, no van a quedar todas las dudas resueltas. Lo más probable es que después de esta primera clase queden más dudas que certezas. Si me han entendido con esta explicación, gloria al Señor, porque han entendido bastante. Si no, va a requerir de las siguientes clases y las mismas lecturas que vamos a estar dando. Ya, pero solamente en esta parte de las secciones bíblicas a considerar, voy a decirlo de esta manera bien resumida. Ahora, la siguiente sección que viene se va a entender mejor. Muy bien, en las partes a considerar también tenemos el libro de Daniel, que el contenido escatológico, precisamente el más importante, es las 70 semanas y en particular la tribulación o todo lo que tiene que ver con el anticristo. Luego los libros Mateo, Marcos y Lucas, que hablan de la tribulación,
ahí específicamente el discurso de Cristo en el Monte de los Olivos. También tenemos las cartas que nos dan instrucciones precisas para la iglesia, ¿verdad? En cuanto a la escatología, y por supuesto el libro de Apocalipsis, que nos da, como dice la palabra, es su mismo nombre, Apocalipsis significa revelación. O sea, todo lo que estaba oculto, lo que no sabíamos cómo iba a pasar, se descorre la cortina, queda abierto para que todos miremos cómo viene este tiempo del fin. Y eso es Apocalipsis. Y eso es en cuanto a la Biblia. Nuestro manual principal va a ser la Biblia, pero para que sepan que escatología es una doctrina bastante amplia, encontramos desde Génesis hasta Apocalipsis el contenido escatológico. Por favor, cualquier consulta, solamente hágalo saber y si es necesario, yo voy a tomar un video y les voy a explicar ahí en el WhatsApp. Siguiente sección y ya con esto vamos a finalizar. Nos quedan más o menos unos 20 minutos, 25 minutos de clase. Así que vamos a ir a la última parte, que es las líneas de tiempo y vamos a analizar esto del milenio. Entonces, dice aquí en Apocalipsis capítulo 20, 1 al 10, para ver las líneas de tiempo, para ver la distribución de estas dos escuelas de interpretación, partimos por este punto tan extraño, ¿verdad? Que es el milenio. Algunos quizás ni han escuchado acerca de un milenio, pero vamos a ver lo que dice la Biblia y vamos a ir explicando. Dice el versículo 1, vi a un ángel que descendía del cielo. Por si acaso, si estamos en Apocalipsis capítulo 20, y Apocalipsis tiene 22 capítulos, ya nos dice algo eso a la mente. Si el Apocalipsis es la revelación de los eventos que están por venir, y tenemos ya 19 capítulos, del 1 al 19 me refiero, lleno de eventos, y recién en el capítulo 20 se habla de este milenio, algo nos debe decir. Cuando dice vi a un ángel, quiere decir que está llevando una consecución de eventos. Y va a llegar un momento en que esto ocurra. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Acuérdense, por favor, de lo que hablamos de la interpretación. Estamos ante un dilema. Satanás atado. Satanás atado. Surgen preguntas. ¿Una cadena puede atar a Satanás? Si dice que está atado, ¿qué implica que esté atado? ¿Está atado hoy o anda suelto? ¿Esto que estamos leyendo es literal o figurativo? La respuesta a esas preguntas nos va a dar la interpretación. Dice ahí que lo arrojó al abismo y lo encerró, versículo 3, y puso su sello sobre él, o sea, no va a salir, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Ahí surge otra pregunta. ¿Son 1000 años literales o simplemente se refiere a un tiempo amplio? Porque si son 1000 años literales y ya está atado, ¿cuándo se ató? Si es que todavía está atado. Bueno, esto para dar la introducción a la divergencia de estas escuelas de interpretación. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo, dice ahí el versículo 3. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Otra cosa, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron.
y reinaron con Cristo 1000 años. Este texto es fundamental porque nos hace entender que este suceso que está describiendo va a ocurrir después de lo que la Biblia llama la tribulación. Entonces, después de la tribulación viene este milenio, eso es lo que está hablando acá. Versículo 5: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Otra vez este tiempo. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, eso es lo que dice al principio, y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra, esto es al final de los 1000 años, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo, en esto terminan los 1000 años, el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y noche por los siglos de los siglos. ¿Qué tenemos acá entonces? El pasaje que nos presenta la Biblia acerca de estos 1000 años. Acuérdense, por favor, el título de esta clase que estamos enfrentando es la clase El Milenio y las escuelas de interpretación. Estamos partiendo con el milenio porque de aquí nosotros vamos a entender por qué hay estas dos grandes escuelas de interpretación. Entonces, el pasaje que la Biblia nos menciona habla del milenio, es Apocalipsis 20 del 1 al 10. Habla de manera clara. Acuérdense que Apocalipsis es revelación. Toda la Biblia, desde el capítulo 1 de Génesis, nos habla de este tiempo. Toda la Biblia nos dice que va a haber un momento en que en la tierra va a reinar Cristo de manera literal, de manera terrenal, no como está reinando ahora en el cielo. Esa es la perspectiva dispensacionalista. La perspectiva pactual es distinta. La vamos a ver ahora en las líneas de tiempo. Veamos acá, por favor. Esta es la perspectiva dispensacional. Por eso arribita ahí en el extremo superior derecho dice dispensacional. ¿Qué tenemos? Que lo primero que estaba era la eternidad pasada, ¿verdad? Aquí está, eternidad pasada. Antes de crear cualquier cosa existía simplemente Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y la Biblia dice que todas las cosas por Él, por Cristo, fueron hechas, todas las cosas, o sea, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que Cristo no es una cosa, al contrario, Él es el principio de todas las cosas. Él le dio principio a todas las cosas. Por lo tanto, antes de la existencia, antes del principio solamente existía Dios en su Trinidad. Después vino a la existencia y ahí tenemos el libro de Génesis, en el Antiguo Testamento. Luego vino la muerte de Cristo. Estamos en el tiempo de la iglesia. Actualmente viene el rapto de Cristo, se da inicio a la tribulación y al final, después de la segunda venida, el pasaje que acabamos de leer, el milenio, 1000 años, hasta el tiempo del juicio final. Y de ahí del juicio final viene la eternidad futura. En esta primera clase solamente vamos a ver esta línea simplificada. No vamos a hablar hoy día, por ejemplo, dónde están las resurrecciones, o no vamos a hablar hoy día cuándo aparece el anticristo, cuándo empieza la persecución, los sellos, las trompetas y las copas. No vamos a hablar de eso hoy día, porque hay una clase, véanlo por favor en la planificación, hay una clase, varias clases que hablan del rapto y de la tribulación. Hoy día vamos a hablar del milenio. El milenio, para nosotros, los que creemos la perspectiva dispensacional, viene después de la tribulación. Fíjense por favor acá, porque para los de la escuela pactual, el milenio es, ahí sí,
en el tiempo presente. Hagan la comparación. ¿Dónde está la corona en esta dispensacional? La corona se encuentra aquí. Después de la tribulación, tenemos el reino. ¿Se dan cuenta? Muere Cristo, resucita. Cristo se sube a la cruz, da comienzo a la iglesia. Después de la iglesia, termina este tiempo con el rapto. Termina con el rapto. Se acaba la iglesia y empieza el trato de Dios con el pueblo de Israel. Lo vamos a ir viendo más adelante, pero esa es la tribulación. La tribulación no es para la iglesia, es para Israel. Termina el tiempo de la tribulación, viene Cristo y establece su reino de 1000 años. Y aquí tenemos el milenio antes de el juicio final. Recordemos los pasajes que acabamos de leer. Dice ahí claramente. Vamos, por favor, al versículo 4. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Y dice ahí, que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Lo mismo que dice el versículo 3, que lo arrojó al abismo, lo encerró a Satanás, puso su sello sobre él para que no engañase, ¿verdad? Hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y como dice después, el versículo 6 dice, reinarán con él 1000 años, dice ahí 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y después al final viene la última rebelión, ¿verdad? Donde dice ahí 9, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los lanzaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, etcétera. Tenemos este tiempo de esa manera. Después de la tribulación, viene Cristo, en ese momento se ata a Satanás, se encierra para que no engañe más a las naciones y se establece el reino de Cristo, donde dice ahí que los que recibieron la facultad de juzgar y los que salieron de la tribulación vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, luego de los cuales Satanás va a ser suelto de su prisión y va a engañar finalmente a los hombres de la tierra, van a hacer la última batalla contra Dios. Dios va a ganar, va a resistir, va a ser una resistencia a esa batalla, una represión, y finalmente viene el juicio final, para que después de ello viene el estado eterno. Ya es cielo nuevo y tierra nueva. Hasta el milenio es la misma tierra que estamos viendo con nuestros ojos y el mismo universo que contemplan nuestros ojos cada noche. Esa es la perspectiva dispensacional. Si ustedes observan la perspectiva pactual, el milenio es presente. Y aquí está. Tenemos el Antiguo Testamento, que Cristo muere en la cruz, es resucitado, y la Biblia dice que sube al cielo, eso es correcto, pero dice ahí que el reino de Cristo ya no es un reino terrenal, como lo vimos en la diapositiva dispensacional, no es un reino terrenal, sino que es un reino presente, espiritual. Y ya no reina sobre Israel, no es Israel restaurado, sino que la gente de Dios es la iglesia, solamente la iglesia. Bueno, obviamente ahí también están los israelitas, pero el punto es ese, ya no es sobre Jerusalén, sino que el Señor reina sobre su iglesia, como por si acaso nosotros entendemos el reino de Cristo presente, pero es espiritual. Y la gran diferencia es que para los actuales este reino es el reino anunciado, solo este, que la restauración de Israel no va a ser literal, sino que es espiritual en la iglesia, hoy. Esa es la gran diferencia. Y Cristo está reinando desde el cielo, que no reinará en esta tierra,
no reinará sobre Israel, no reinará en Jerusalén, sino que todo eso es espiritualizado en la iglesia. Esa es la gran diferencia. Por eso ustedes observan cómo es la línea pactual, es bastante diferente. Si ustedes pueden ver las diferencias, ¿verdad? No tiene milenio, el milenio es ahora, y después de la tribulación pasa directamente al juicio final. Lo vamos a ir viendo a medida vayamos avanzando. Solamente hoy día quiero establecer esas diferencias. ¿Y por qué? Justamente basados en estas grandes diferencias que hemos identificado acá. ¿Cómo interpretan los pactuales? ¿Cómo interpretan los pactuales estas grandes secciones de la Biblia? Es que nos dan estas tremendas diferencias. Vuelvo a explicar. Los pactos escatológicos que estaban en Génesis, por ejemplo, el pacto de Abraham, que tiene que ver con darle a Israel una tierra en herencia perpetua. Esos pactos para los pactuales ya se cumplió. Para nosotros falta cumplimiento, porque Israel nunca ha ocupado la tierra como dice la Biblia que debe ocuparla. Si leemos la palabra de Dios, los límites no han sido ocupados de esa manera. Les voy a hacer una muestra muy sencilla de todo esto. Necesito mostrarles algo. Un momento, por favor. Tiene que ver esto. Yo se los voy a mostrar de manera analógica, porque yo quiero que ustedes observen directamente en la Biblia esto que estoy hablando. Si ustedes tienen una Biblia con mapas, les sugiero que los vean ahí. Todos hemos visto alguna vez este mapa. Este mapa considera la distribución que se hizo en el libro de Josué. Por si acaso, aquí está la tierra prometida. Me refiero a este mapa de acá. Aquí está la tierra prometida. Y en el libro de Josué, por si acaso, Josué tenía dos tareas. La primera era conquistar. Y se hizo del capítulo 1 al 13. Conquistar la tierra. La segunda es repartir. Y se hizo del capítulo 14 hasta el 24. Se repartió la tierra. Y cuando se repartió la tierra, esta fue la porción que se le asignó a cada una de las tribus. Pero no es la que el pueblo de Israel ocupó. Tengo otro mapa muy triste de por lo menos 500 años más tarde. Imagínense, lo vuelvo a repetir. Este mapa es de la repartición, pero el siguiente mapa que yo les voy a mostrar es de 500 años más tarde. ¿Cuánto en realidad se ocupó de la tierra? Ahí está. Eso era lo que abarcaban efectivamente los reinos de Israel y Judá. Por lo tanto, en la visión dispensacional, la tierra prometida nunca se ha ocupado como Dios dijo que debía ocuparse. Por supuesto que es por la incredulidad del pueblo. El libro de Jueces nos da esa respuesta. ¿Por qué no se ocupó la tierra? Ahí está. Lean Jueces. ¿Qué está esperando Israel? El verdadero rey. Ahí está el libro de Segunda de Samuel, Primera de Crónicas.
El pacto de Dios con David dice que vendrá un rey que se sentará en ese trono. Entonces, por eso los dispensacionalistas, después de la tribulación, consideramos que se va a cumplir ese pacto porque viene Cristo a sentarse sobre el trono de David y a darle a Israel el territorio que Dios le prometió. Sin embargo, los pactuales dicen, no, las promesas de Israel en plenitud en el mundo se están cumpliendo hoy en la iglesia. Por eso ellos el reino lo ven presente. Nosotros sabemos que Cristo está reinando en el presente, pero el reino es espiritual sobre la iglesia. Por eso en la línea pactual se ve la iglesia hasta que Cristo venga y nos lleve al cielo. Pero nosotros vemos un reino literal, terrenal, al final de los tiempos, en esta tierra, sobre Israel, de manera que el capítulo 20 de Apocalipsis, esta porción que acabamos de leer, nosotros la vemos literal al final de la tribulación. En cambio, los pactuales la ven espiritual, no al final de la tribulación, como dice el libro Apocalipsis que está, sino que la ven después de la cruz de Cristo. Nosotros decimos, sí, después de la cruz de Cristo, Cristo fue hecho Señor, fue sentado a la diestra del Padre, está reinando, pero eso es espiritual. Y las secciones que de la Biblia son escatológicas, que tienen que ver con Israel, por ejemplo, los profetas mayores y menores, hablan de un Israel restaurado al final de los tiempos. Nosotros decimos, eso no ha sucedido, porque Israel está hoy día esparcido en todas las naciones del mundo y endurecido. Por lo tanto, esperamos un momento en que Israel sea no solamente reunido en la tierra prometida para que la habite, sino que restaurado y espiritualmente sano y espiritualmente humillado, como dice el versículo que no ha tenido cumplimiento, seguramente que varios lo cantan, lo cantamos, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, segunda Crónica 7, 14 y 15, y oraren y buscaren mi rostro, se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Ese versículo de restauración, para nosotros, los dispensacionalistas, no tiene todavía un cumplimiento. Esperamos el día en que Israel se humille, como lo dicen los profetas menores. Por ejemplo, les voy a leer un pasaje en Zacarías. Un momento, por favor. Dice, dice, versículo capítulo 14, versículo 2, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Por supuesto que esta es la segunda venida de Cristo. Y el monte de los olivos se partirá por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el oriente, perdón, hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Después dice,
Un momento, hermanos. No es el texto que estaba buscando. Denme, por favor, un momento. Es una referencia a Apocalipsis capítulo 1 al libro de Zacarías. Recuerden que al tener la escatología en particular da muchos textos a considerar y a veces se mezclan todos. Es el 12:10, no es el 14. Zacarías 12:10 dice la palabra de Dios. Ahí está. Y derramaré sobre la casa de David. Se entiende perfectamente, ¿verdad? La casa de David se supone que habla del pueblo de Israel. Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. ¿Se dan cuenta? El pueblo de Israel va a ser restaurado porque Dios va a derramar espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, etcétera, etcétera, etcétera. El punto es que el arrepentimiento de Israel, la humillación de Israel, es un evento escatológico. Para nosotros, los que vemos así, los profetas mayores y menores hablan de la restauración de Israel como lo que acabo de leerles, que van a mirar a Cristo por fin como el Mesías y van a ser restaurados, van a ser hechos como una nación que adora a Dios. Nosotros lo vemos como futuro. Los pactuales lo ven como cumplido en la iglesia, que el pueblo de Dios rebelde, o sea, por ejemplo, nosotros, chilenos, antes inconversos, ahora que somos convertidos a Cristo, nos transformamos en ese pueblo de Dios que ahora se humilla a Dios. Y todo lo que dice aquí de la restauración de Israel, que ahí dice claramente Israel, ellos lo ven como la iglesia, que es el Israel restaurado, según su posición, y el reino milenial de Cristo, que nosotros lo vemos al final, lo vemos ahí al final nosotros, ¿verdad? Ellos lo ven, ahí está la coronita al final, ellos lo ven como presente en la iglesia. Para ellos, Israel y la iglesia son exactamente lo mismo. No hay promesas que no se han cumplido de parte de Dios para el pueblo de Israel. Todas se están cumpliendo de manera espiritual en la iglesia. La tierra prometida no es la de Canaán, sino que es algo espiritual y tiene que ver con la iglesia. Sión, Jerusalén, es la iglesia, según ellos. El rey es Cristo que está sentado desde los cielos reinando a nosotros. Y las naciones acudiendo a Israel es simplemente el mundo perdido que acude a la iglesia a escuchar el mensaje de salvación. Ahí tenemos las dos grandes interpretaciones. Estudien este material que les estoy mandando, estudien esto y van a leer también algunas páginas que les voy a hacer llegar para que puedan ustedes allí también profundizar un poco más. Ante cualquier cosa me escriben, por favor, las dudas me las hacen llegar para yo poder explicar con mayor profundidad si se requiere. Sé que son conceptos un poco difíciles, pero a medida que vayamos avanzando en el curso se van a ir aclarando y sobre todo si ustedes hacen las tareas y hacen las investigaciones correspondientes. Vamos a orar, déjenme orar por ustedes. Dios mío, gracias por este momento, gracias por permitirme hacer esta clase y te ruego que cada uno pueda hacer sus preguntas, Señor, y aprender definitivamente. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Que Dios les bendiga. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad, Dios mediante el próximo viernes.